Hermanos, yo quisiera que fuéramos en nuestras Biblias a Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, pues muchos lo conocemos, que es donde se encuentra este pasaje en particular. Y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Todo nuevo creyente y todos aquellos que a pesar de llevar muchos años en el Evangelio aún continúan siendo de alguna manera inmaduros en la fe, saben que muchas veces cuando oramos lo hacemos de una manera que resulta profundamente inapropiada ante los ojos de Dios. Podemos sentir eso incluso cuando lo estamos orando, y las razones para esto pueden ser muchas. Y esto incluso si tenemos las mejores intenciones cuando vamos a orar y si lo estamos haciendo con un corazón sincero. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo, en un claro acto de amor y de compasión hacia sus discípulos, decide en cierto momento darnos una oración que pudiera servir como modelo para guiar nuestra oración. Y podemos ver al estudiar el Sermón del Monte con detenimiento, que es donde encontramos este pasaje en particular, que a partir del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte toma un rumbo un poco diferente al que había venido trayendo. Y lo que el Señor Jesús empieza a enseñarnos a partir del capítulo 6 es precisamente acerca de la hipocresía y la falsedad representada por los escribas y fariseos, hombres que a pesar de que se suponía que eran hombres de Dios, que se suponía que eran estudiosos y conocedores de la palabra, su corazón demostraba estar muy lejos de él. Ellos hacían largas oraciones en las plazas públicas para alardear de su supuesta espiritualidad y para exhibirse como hombres santos, más para que la gente los viera y los admirase que para verdaderamente agradar a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él está buscando que sus discípulos no sean como los escribas y los fariseos, porque Él no quiere que la motivación nuestra sea la motivación equivocada, que queramos más ser vistos y admirados por los hombres cuando oramos, en vez de querer presentarnos de una manera sincera y auténtica delante de nuestro Dios. Y Él empieza dándonos algunos ejemplos de cómo deberíamos relacionarnos con Dios. Ejemplos como el de la limosna, porque decía que no debería saber la mano izquierda lo que hace la mano derecha, porque Él no quería que a la hora de hacer una obra de caridad, como lo era dar una limosna a una persona que lo necesitara, que la motivación fuera que la gente nos viera y dijera: qué gente tan buena son estos cristianos, ¿no? Qué solidarios, qué generosos y qué amables son. Sino que lo que Él quería era más bien que nosotros lo hiciéramos con humildad, como una manera de demostrar nuestra fe y nuestro agradecimiento con aquel que nos lo ha dado todo, con aquel que precisamente ha tenido compasión de nuestra necesidad.
y que deberíamos hacer estas cosas con el único fin de buscar agradarlo a Él. E inmediatamente después de hablar de la limosna, de dejarnos claro lo que Él pensaba de esta forma de adoración y de servicio que es la caridad, también nos habla acerca de la oración, de cómo nosotros podríamos estar cayendo en el error de estar orando de una manera hipócrita y vacía, que nosotros podríamos estar cayendo en el error de estar orando con vanas repeticiones, pensando que Dios nos escucharía por estas repeticiones, o que podríamos incluso estar orando simplemente para hacer que la gente pensara que nosotros éramos gente piadosa, cuando quizás en realidad no tengamos una vida de oración en la intimidad de nuestro hogar, cuando quizás solamente estamos presentando una fachada de lo que somos y realmente no somos. Y es en este contexto que el Señor Jesús afirma que es mucho mejor y mucho más honesto entrar en lo secreto para orar con nuestro Padre, porque Él verá esta actitud de nuestro corazón y nos recompensará en público, dice nuestro Señor. Y no es que el Señor Jesús nos esté diciendo que nuestras limosnas deben ser secretas o que nadie puede vernos dando una limosna, o que no podemos orar en público, o que no lo podemos hacer delante de otras personas, sino que simplemente está haciendo un énfasis en la sinceridad que debe haber en nuestro corazón y está apuntando a la importancia de tener claras nuestras prioridades cuando oramos y cuando nos acercamos a su presencia. Y lo que Jesús estaba queriendo decir es que ya sea que demos una limosna o ya sea que oremos, nuestra motivación no debe ser el tratar de agradar a los hombres, no debe ser el que los hombres nos admiren, no debe ser que los hombres nos exalten, no debe ser que los hombres nos aprueben, sino que debe ser agradar a Dios. De ahí las palabras que Pablo le escribe a los corintios cuando dice en 1 Corintios 10:31, si pues, 10:31 hermano, gracias. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y es precisamente hablando de la oración que el Señor Jesús llega a este punto para enseñarle a sus discípulos el modelo genuino de oración, que es el que conocemos como el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es en realidad una oración que se puede analizar a fondo desde muchos ángulos y que se puede descubrir en ella un gran valor por ser precisamente una oración que sale directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y esto no significa que siempre que vamos a orar tenemos que repetir las mismas cosas. Y no significa que siempre que vamos a orar delante de nuestro Padre tengamos que repetir la misma oración. Pero esta es una oración a través de la cual el Señor Jesús nos está enseñando cosas importantes de nuestra propia vida cristiana y de nuestra comunión con Dios. Y nos debería llevar a recapacitar acerca de qué aspectos debería haber siempre en nuestra oración y qué aspectos nunca debieran encontrarse en ellas. Al analizar el Padre Nuestro, es posible darnos cuenta que muchas veces no estamos orando como deberíamos estar haciéndolo. Y es ahí donde debemos poder recordar un pasaje muy específico en Santiago 4:3,
donde nos dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Y qué es pedir mal? Pedir mal es precisamente pedir para gastar en nuestros deleites. La oración que según las Escrituras nos lleva a pedir mal a los ojos de Dios es una oración egoísta, una oración que no considera la voluntad de Dios como su prioridad, una oración que simplemente ve en Dios un proveedor de recursos y que busca simplemente que Dios satisfaga sus necesidades momentáneas sin tratar jamás de tener una relación sincera con Él, sin tratar de presentarse delante de Él con un corazón humillado y contrito. Esto no significa que a Dios no le podamos pedir por nuestras necesidades y deseos, porque Él nos invita en repetidas ocasiones en las Escrituras a que lo hagamos, a que pedamos todo lo que necesitamos al Padre en su nombre. Pero lo que no podemos hacer es reducir nuestra oración simplemente a nuestros gustos y caprichos personales, como si ellos fueran lo más importante por lo que pudiéramos llegar a pedir. Cuando estudiamos acerca de lo que es la oración y analizamos las distintas oraciones que podemos encontrar en las Escrituras, nos damos cuenta de lo diferente que pueden llegar a ser las oraciones dependiendo de las circunstancias y de los contextos de las personas que oran. Un joven de un poblado remoto en Nigeria orará de una manera muy distinta a cómo lo hará un joven bien acomodado de los suburbios de los Estados Unidos, por ejemplo. El joven del poblado de Nigeria, donde la iglesia es perseguida, no es probable que ore en nada parecido al joven en Estados Unidos que disfruta de todas las comodidades y que tiene todo lo que puede llegar a necesitar en el plano material. Porque normalmente, las oraciones más genuinas se pueden hallar en donde hay más pobreza, más necesidad y más persecución. Porque en estas circunstancias los corazones no suelen estar pensando en lo material y en lo aparente. Y esto es algo que el enemigo descubrió muy pronto en el comienzo de la iglesia. Él se dio cuenta de que si perseguía a la iglesia se hacía fuerte, los corazones se hacían sinceros y las personas se comprometían más. Él se dio cuenta que la manera realmente de distraernos era con las mega iglesias y con la gran comodidad de los cristianos, que es donde más fácil nos podemos olvidar de Dios. Él se dio cuenta rápido de esto, porque hay personas, hermanos, que ni siquiera sueñan con tener un carro y una casa propia. Son personas, en cambio, que cuando oran, centran sus oraciones en cosas mucho más importantes. Oran por los enfermos de su comunidad que no tienen acceso a un puesto de salud. Oran por el pan de cada día, que suele ser escaso e incierto. Oran por la protección del evangelio en medio de la persecución. Y oran, por ejemplo, por la libertad de sus pastores y hermanos que han sido apresados injustamente por causa de la fe, como lo haría la iglesia primitiva. Y es ahí en donde nos damos cuenta
que uno de los peores tropiezos, como decíamos, que encontramos en nuestra vida de oración, tristemente, es la comodidad que tenemos muchas veces de no tener grandes necesidades y de no estar siendo perseguidos por nuestra fe. Porque esto frecuentemente nos hace perder el foco de lo que es importante. Nos hace perder el foco de las cosas que le importan a Dios. Porque nuestra oración debería llevarnos a pensar en si estamos orando por lo que nos importa a nosotros o por lo que le importaría a Jesús. Por eso, cuando vayamos a orar y vayamos a presentarnos delante del Padre, deberíamos esforzarnos por presentar delante de Él una oración como la que Jesús presentaría. Y si nos detenemos a pensar en esto antes de orar, seguro que nuestras oraciones cambiarían. Preguntándonos si estaría Jesús de acuerdo con lo que vamos a pedir, o Él estaría pidiendo por otras cosas que fueran mucho más relevantes para nuestra vida espiritual y para el reino de los cielos. Y la primera implicación del Padre Nuestro que quisiera que revisáramos es que nos dice que Dios es nuestro Padre. En el versículo 9 se nos dice: vosotros podéis orar de esta manera: Padre nuestro. Y en un contexto judío, donde usualmente las palabras que se utilizan para referirse a Dios eran Señor, Adonai, Elohim, Creador, Todopoderoso, palabras todas de un gran respeto y de una gran reverencia, que llegara Jesús y trajera al corazón de sus discípulos una forma de acercarse a Dios que era mucho más familiar y mucho más cercana, llamándolo Padre, fue ciertamente revolucionario. Y es que no podemos olvidar el gran privilegio que tenemos de poder llamar a Dios Padre. Porque no podemos caer en el grave error de creer, como dicen algunas doctrinas sin fundamento, de que todo ser humano es hijo de Dios. Porque todo ser humano no es hijo de Dios. Cuando nosotros hablamos de hijos de Dios, de esa relación padre-hijo como la que el Padre tiene con Jesús, eso no aplica para todos los hombres. Porque Dios es Dios de todos. Dios es creador de todos. Dios es Señor de todos. Pero Dios es solo Padre nuestro. El mundo puede hablar de Dios como Señor, pero solo nosotros podemos, por gracia, hablar de Él como Padre. Y debemos saber que esto es uno de los mayores privilegios que tenemos como creyentes, y lo tenemos gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Juan 1, 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y qué verdad tan importante es esta, porque ¿quién tiene el derecho de llamarse hijo de Dios? Por lo que nos dice la palabra, solo aquellos que lo recibieron como Señor y Salvador, aquellos que creen en su nombre, esos son los que tienen derecho a llamarse hijos de Dios. Y nadie más. Solo aquellos que confiesan a Jesús como Señor tienen el derecho de llamarse hijos de Dios. Y Juan añade algo muy importante, y es que
Estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en cierta ocasión en que Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Algunos decían que un profeta, otros decían que Juan el Bautista resucitado y algunas otras cosas. Y él les pregunta, ¿y vosotros? Vosotros, ¿quién decís vosotros que soy? Y Pedro, Simón Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El apóstol Pablo en una ocasión dice que nadie llama a Jesús Señor a no ser por el Espíritu Santo de Dios. Y lo que nos quiere decir Pablo con estas palabras es que la única forma en que podemos creer verdaderamente en Jesús, no como un simple personaje histórico, no como lo hacen los demonios, que también creen y tiemblan, sino como Señor y Salvador, es por la revelación del Espíritu Santo. Nosotros no hemos creído en Jesús, que Jesús es el Señor porque somos más inteligentes que los demás. Hemos creído en el Señor Jesús por la gracia de Dios que nos abrió los ojos para que lo pudiéramos ver y para que pudiéramos creer. Dios nos hizo ver su gloria en la persona de nuestro Señor Jesucristo para que supiéramos que Jesús es Señor y para que lo recibiéramos como tal, como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y entonces se nos diera el derecho de poder hablar con el Creador del universo, con el Dios Todopoderoso, con aquel que hizo todas las cosas y pudiéramos llamarlo Padre. La segunda implicación que quisiera que analizáramos es que nuestro Padre está en los cielos. El mismo versículo 9 sigue diciendo que estás en los cielos. Salmos 103, 19 nos dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Ahora, ¿qué quiere decir que el Señor nuestro está en los cielos? Porque no solo quiere decir que gobierna el universo, no solo quiere decir, como nos dice el salmista, que su trono está en lo alto y que desde ahí gobierna toda la creación, sino que quiere decir que Dios no es como nosotros, que Dios no es como nosotros. Y esto vale la pena repetirlo una y otra vez, porque algunos se relacionan con Dios y se presentan delante de Él como si lo hicieran delante de cualquiera. Y no debería ser así. Él está en los cielos. Él es glorioso, es majestuoso y es santo. Él no es como nosotros. En Él no hay fallo. En Él no hay error. En Él no hay sombra ni oscuridad. No hay pecado, no hay mancha, no hay imperfección. En Él no hay límites. Él es todopoderoso. Él no está limitado por el tiempo y el espacio. Él no tiene principio ni fin. Nosotros nacemos y morimos mientras que Él es eterno. Nosotros no lo podemos todo. Él sí lo puede todo. Nosotros podemos estar aquí y no allí. Él está en todas partes. Él es omnisciente porque lo sabe todo, omnipotente porque lo puede todo, omnipresente porque está en todo lugar. Él no es como nosotros.
Y eso lo tenemos que tener claro cuando nos relacionamos con Dios. Porque cuando le fallamos a nuestra esposa, o cuando una esposa le falla a su marido, o cuando le fallamos a un hermano o a un hijo, o cuando le fallamos a nuestro pastor, es triste, es muy triste. Pero cuando le fallamos a Dios, le hemos fallado a alguien que es mucho más grande de lo que pudiéramos llegar a imaginar. ¿Y saben qué, hermanos? Muchas veces lo que más duele del pecado es precisamente en contra de quién pecamos. Y lo que verdaderamente hace grave el pecado es la persona contra quien lo cometemos. Y esto lo podemos ver en ejemplos de la vida real. Porque podemos ver que cuando un alumno en un colegio, en una universidad, se burla de un compañero, este sabe que está haciendo algo malo y que puede llegar a traer consecuencias sobre su vida. Pero sabe también perfectamente que si se burlara de un profesor, las consecuencias pudieran ser infinitamente mayores, porque existe una diferencia muy grande sobre quién realizamos ese mal. Así cuando pecamos, no lo estamos haciendo contra cualquiera, lo estamos haciendo contra aquel que está en los cielos. Y no podemos tomar el pecado a la ligera cuando sabemos que estamos pecando contra aquel que es Señor y Creador del universo. Nosotros sabemos que tenemos un Dios cercano, un Dios cuyo oído está atento y escucha y cuya mano no se ha cortado y siempre está extendida para ayudarnos, lo sabemos. Pero es un Dios que está en los cielos. Dios no es como nosotros. Él no es una criatura. Él es el creador de los cielos y la tierra. Nosotros no podemos ni gobernar nuestras propias vidas. Se nos van los hijos de las manos, se nos va la economía de las manos, se nos va la salud de las manos. Se nos van de las manos un montón de cosas que nos recuerdan todos los días que somos seres limitados, que aunque quisiéramos tenerlo todo bajo control en nuestras vidas, constantemente se nos sale de control. Pero Él no. Él gobierna el universo desde su trono que está en los cielos. A Él no se le ha escapado nunca nada de las manos. Ninguna guerra, ninguna batalla, ninguna enfermedad, nada. Él gobierna todo y todo lo que pasa, pasa con su permiso, por su voluntad o por su decreto. Mateo 10:29 nos recuerda: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. La tercera implicación que debemos tener presente es que somos llamados a santificar el nombre de Dios. El versículo 9 sigue diciendo: santificado sea su nombre. Y existen dos maneras de entender esta expresión. La primera es que nos llama a tratar el nombre de Dios con respeto. Podemos ver que cuando repasamos los 10 mandamientos, hay un mandamiento que está dedicado exclusivamente al trato que le debemos dar al nombre de Dios. Pachito en la apertura hablaba precisamente en Levíticos 24:11. Levíticos 24:11. Quisiera que repitiéramos ese versículo 24. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo entonces, y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y dice, los judíos no escriben la palabra de Dios como lo hacemos nosotros.
Para ellos el nombre de Dios, el término Dios, es tan santo, que ni siquiera lo nombran como lo hacemos nosotros. Yo no creo que la palabra indique que tengamos que llegar a ese extremo de no poder nombrarlo, pero sí que debemos tratar su nombre con respeto. Porque muchas veces nos golpeamos el dedo chiquito del pie contra la cama y blasfemamos el nombre de Dios. Y tenemos ya el nombre de Dios como si fuera cualquier cosa. Y no le damos mayor importancia. Lo usamos para cuando nos enfadamos, cuando vamos a hacer alguna promesa, para cuando nos golpeamos o para cuando nos asustamos. Y la realidad es que no podemos tomar el nombre de Dios a la ligera. Y incluso si venimos de una cultura o de una familia o de un país en donde se usa el nombre de Dios a la ligera, no lo podemos hacer nosotros en nuestras vidas. El nombre de Dios debe ser santificado porque Dios es santo. Y por lo tanto tenemos que tratarlo con respeto y dignidad. Cuando lo cantamos, cuando lo predicamos, cuando simplemente lo pronunciamos, debemos recordar que su nombre debe ser siempre santificado. Otros, por otro lado, aseguran que lo que quiere decir el texto con santificar su nombre es que debemos proclamar su nombre en todo momento y en todo lugar, dar a conocer su nombre, exaltar su nombre, que su nombre sea conocido por todos y que sea puesto en lo más alto. ¿Es posible? Salmos 135, 13 nos dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Algo que ha hecho el pueblo de Dios a lo largo de la historia, generación tras generación, es seguir proclamando el nombre de Dios, es seguir anunciando su nombre. Porque nuestros nombres se llegarán a olvidar. Si el Señor no viene, nuestros nombres serán olvidados en algún momento. A lo mejor la siguiente generación lo recuerde, una generación. Pero rara vez las generaciones siguientes hablarán de nosotros. De pronto los hijos o los nietos, pero ya los bisnietos o los tataranietos difícilmente hablarán de los hombres. La realidad de los hombres es, como lo dice también Eclesiastés, que seremos olvidados. Pero hay un nombre que prevalece para siempre, un nombre que trasciende al de los hombres, un nombre que se ha anunciado generación tras generación. Nosotros saldremos de este local y la iglesia seguirá. Quizás aquí, en este mismo lugar o en algún otro lugar, pero nosotros moriremos y llegará otra generación y tan tarde o temprano ni se hablará de cómo comenzó esta iglesia. Nadie se acordará de lo que hacía Pachito, de lo que hacía el hermano Juan o de lo que hacía el pastor Antonio, pero su nombre seguirá siendo proclamado. El nombre de los pastores y los predicadores quedará completamente en el olvido, pero el nombre de Dios seguirá siendo anunciado de generación en generación, porque su nombre será por siempre santificado. La cuarta implicación que podemos ver en el Padre Nuestro es que debemos buscar el avance del reino de Dios. Por eso el versículo 10 empieza diciendo: venga tu reino. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, nos dijo que el reino de Dios se había acercado.
Pero a nosotros no nos debería bastar solo con saber que el reino de Dios se ha acercado, sino que tenemos que desear y trabajar porque el reino de Dios sea más visible en nuestra sociedad. El anhelo de la iglesia debe ser siempre que el reino de Dios resplandezca en este mundo de tinieblas, donde el príncipe de este siglo ha llegado a reinar. Un mundo que está tratando siempre de imponer sus leyes, sus normas y sus ideologías dañinas. Pero nosotros como iglesia debemos intentar impregnar la sociedad con las verdades del reino de Dios. Si el mundo canta reggaetón, nosotros cantemos alabanzas. Si el mundo sale a marchar por la ideología de género, nosotros salgamos a marchar por el evangelio. Si el mundo quiere hablar de sus filosofías oscuras y tergiversadas, nosotros hablemosles de Cristo. Porque nuestro anhelo como iglesia no debería ser que las leyes cambien. Lo queremos. Qué bueno que las leyes pudieran cambiar, pero no podemos esperar que los hombres sean lo suficientemente sensatos sin tener en ellos el Espíritu Santo. Nuestro deseo como iglesia debe ser más bien que se proclame el evangelio a toda criatura y que las buenas nuevas de salvación se anuncien en todo el mundo sin temor, sin vergüenza, sin espíritu de cobardía. Allí donde yo trabaje, allí donde yo estudie, allí donde Dios me ponga, el reino de Dios se debe poder sentir. Y yo debo poder vivir en medio de las tinieblas de este mundo como un ciudadano del reino de la luz. Y esa debe ser siempre nuestra oración y nuestro anhelo. Debemos poder decir: Señor, hoy en mi trabajo, déjame vivir como un ciudadano del reino de Dios. Venga tu reino a mi trabajo. Que todos vean en mí tu reino. Esta debe ser siempre nuestra oración. Debemos orar para que cuando vean nuestra casa digan: esa casa es una casa del reino de Dios. Que cuando vean nuestro matrimonio digan: ese matrimonio es un matrimonio del reino de Dios. Ese debe ser nuestro anhelo, que el reino de Dios se haga visible para todos por nosotros, por nuestro comportamiento, por nuestro testimonio. Y la mejor manera de hacerlo será siempre proclamando el evangelio en todo tiempo y en todo lugar. Isaías 52:7 nos dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Debemos seguir orando para que Dios continúe sanando a los enfermos, para que Dios continúe haciendo milagros y así seguir mostrando visiblemente el reino de Dios en el lugar donde Dios nos haya puesto. Debemos rogarle a Dios para que manifieste su poder, que su reino se haga cada vez más visible en nuestras vidas transformadas, en la proclamación del evangelio y en una iglesia que sea santa en medio de las tinieblas y la corrupción, para que podamos mostrar al mundo con hechos, con testimonio, que el reino de Dios se ha acercado. Y le podamos decir a toda criatura, como nos dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Vamos a orar, hermanos.